Es como, es algo raro, es como si su voz se pusiera por encima de lo que se está hablando, es extraño. Sí, Doc, se está entrecortando bastante. Clases virtuales. ¿Ahí me sigue escuchando bien o sigue entrecortado? No, se entrecorta, o sea, sí se le entrecorta, se le entrecorta. Pues es que no sé cómo más se le entrecorta. Bueno, no sé qué hacer ya acá con todo esto. La verdad que no. Y si no me va a tocar, es que estoy con el audífono, entonces que los audífonos hablar normalmente, entonces. A ver si esa es la solución. Sí, conectado. Pero Doc, es que parece ser como Oh, la conexión más que los audífonos, más que el micrófono. siento que es un problema bastante serio. Entonces, ¿qué haremos? Pues, No se escuchó nada, Doc, lo que acabo de decir, no se escuchó nada. ¿qué hacemos? Entonces, pues, se escucha muy bien, pero ¿se va bien o no? Es que se escucha como que la mitad sí y el resto, o sea, la otra mitad no. Se escucha Entrecortado. como, sí, exacto. ¿Me escuchan bien o no? Ahí parece ser Sí, que viendo, ¿cómo? parece ser que mejoró, pues vamos a ver. Bueno, entonces continuaré. Ahora sí es claro que me escuchen o no. Estoy casi que pegado aquí el computador, pues. ¿Me escuchan o no? Sí, 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 le señor. escucho, doctor. Bueno, listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, estaba preguntando por cinco, pudiéramos decirlo, fenómenos importantes que contribuyen a estimular la aldosterona. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Qué estimula la aldosterona? La hipovolemia, Uno, la hipovolemia, correcto. Ayer no lo vi en clase. ¿Qué más? hiperpotasemia, Hipernatremia. No, Y hipernatremia no, hipernatremia sí hiponatremia. será. No será más bien No, hiponatremia. Pues, o sea, Porque a la hipo. una mayor hipernatremia. liberación, No, de no, no, sodio del aparato extraglomerular, hay una mayor liberación de renina y por tanto angiotensina 2 y aldosterona. influjo simpático, Influjo simpático. Si yo aumento, lo que me aumenta el aldosterona es aumentar la absorción de sodio. Entonces, si el sodio está elevado, ¿yo cómo puedo entonces aumentar la absorción de sodio? No, esto sería como al contrario, entiendo, pues, no sé. Bueno, aquí está lo que dijimos ayer. Clarito eso para que por favor ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa sin ADH? ¿Qué pasa con ADH? ¿Qué pasa con el Simplemente revisemos la primera, sin aldosterona, clarito pues lo que va a pasar. Entonces uno preguntaría, si no tiene aldosterona, la aldosterona está baja, ¿qué pasaría uno? Yo preguntaría, ¿cómo estaría el sodio y cómo estaría el potasio en un paciente con un compromiso con enfermedad de Addison de la aldosterona? Sin aldosterona, uno que pudiera pensar, ¿cómo está ese paciente? Uno, ¿tiene edemas o no tiene edemas? ¿Qué pasaría con ese paciente? A ver, ¿qué podemos decir entonces? Doc iba a tener hiponatremia, hipercalemia. ¿Y qué más? Tendría una hiponatremia, sí, muy seguramente, y tendría un gran acidosis. problema acá, un aumento en la concentración de potasio, ¿cierto? Con todo lo que conlleva esa situación. Bueno, ahora, ayer dijimos exceso de aldosterona cuando hablamos de hiperaldosteronismo primario y secundario. El más frecuente secundario es el de la falla cardíaca, el de la cirrosis de cierta forma, pudiéramos decirlo allí, donde hay una estimulación. Recuerda que es primaria
cuando hay un daño directo en las suprarrenales, o es secundaria cuando es a otra situación que no obedece realmente a lesión de la arteria renal. Bueno, aquí tenemos la ADH. Ahora sí, pasemos y cambiemos entonces a otra hormona. La ADH. ¿La ADH dónde se produce? Neurohipófisis. Se produce a nivel de la hipófisis. Entonces, listo. Mecanismos de acción de la ADH. Entonces, también ya lo dijimos. ¿Cuándo se libera ADH? Cuando hay un estado de hipovolemia, cuando hay un estado de hemorragia, por ejemplo. La ADH tiene un efecto importantísimo y tiene un efecto vasoconstrictor muy potente. ¿Qué es lo que hace la ADH? Aquí el mecanismo de acción de la ADH tiene que ver con el agua. Y básicamente dice que aumenta la formación de AMP cíclico y estimula la formación de quedacuaporinas, formando canales para el agua. Lo que hace la ADH sencillamente es aumentar pérdida de agua o disminuir las pérdidas de agua. La ADH lo que va a hacer sencillamente ¿qué? Es disminuir las pérdidas de agua. Entonces, cuando yo tengo un aumento, cuando tengo una cantidad elevada de ADH, pues obviamente voy a tener poliuria, oliguria, oliguanuria, o no tengo problema. Para que por favor vayan, se lean por allá, algo se relaciona mucho con este tipo, y es lo que se llama síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Por favor, para que lo revisen. El síndrome inadecuado de hormona antidiurética se relaciona precisamente con una producción inadecuada de la ADH. Y para que por favor se lean también, por ahí de manera muy general, qué es la diabetes insípida, que también tiene que ver con todo este tipo de situaciones. Bueno, listo. Ya dijimos el pecho natriurético atrial elevado en falla cardíaca, y dijimos que de alguna manera, pues, podemos estimar, y ustedes ya lo vieron, y establecer el grado de compromiso de insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre con el pecho natriurético atrial? Aquí aparece, y ya os lo habíamos relacionado nosotros, en que juega un papel importante. ¿En qué aspectos? Dice que el aumento de NPH ayuda del pecho natriurético atrial ayuda a atenuar la retención de sodio y agua en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo explicamos nosotros eso? ¿Cuándo se eleva el pecho natriurético atrial? ¿Cuándo se eleva el pecho natriurético atrial? Con la distensión de la aurícula. En la falla cardíaca. Entonces, ayer lo dijimos, de manera directa, ¿el pecho natriurético atrial estimula la diuresis o no? De manera indirecta. ¿Qué pasa? Tanto a Sí, dormir. señor. Si el péptido natriurético atrial estimula la diuresis o no. Sí, señor, porque produce vasodilatación de la De manera directa. arteria aferente. Estimula la diuresis, eso es lo que hace. Sí. Lo que hace básicamente es eso. Bueno, avancemos para que hay más cosas. Aquí está la angiotensina 2. Estamos mirando, es para que quede claro cuáles los mecanismos hormonales que tienen que ver con la resorción. Angiotensina 2. La angiotensina 2, entonces ya todos se elevan en condiciones muy similares. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la angiotensina 2? Ahí está muy clarito. Aumentar la absorción de agua, lo mismo que hace la aldosterona, la misma situación. Estimula la secreción de aldosterona que aumenta la absorción de agua. Ya está muy clarito. La angiotensina, igual que la hormona antidiurética, tiene efectos vasoconstrictores. Aquí se encuentran las arteriolas eferentes, ya habíamos visto nosotros eso. Cuando se estimula la arteriola eferente, ya dijimos y habíamos mencionado que va a pasar sencillamente con la presión de filtración. Y ya habíamos dicho también lo que tiene que ver con la concentración de proteínas. ¿Por qué de manera directa, como ahí aparece, la concentración de proteínas y la presión coloidosmótica capilar aumenta? ¿Por qué razón? ¿Qué será lo que pasa a eso? ¿Cómo podemos explicar eso nosotros ahí, como aparece ahí? Que la angiotensina 2. Ahí aparecen los mecanismos que se dan en ese sentido con relación a eso. En la gráfica que ustedes ven allí, ¿quién me explica esa gráfica? ¿Qué está pasando allí?
Pero qué pena, nosotros seguimos viendo la gráfica de aldosterona. ¿Cómo? Es que todavía está No, pero yo ya la pasé positiva acá de otra. aldosterona. Doc, de pronto deje de compartir y vuelva a compartir. Es que sí Bueno, se listo. quedó pegado. Ahí la ven, ¿no? ¿Ya ven cambio allí o no? Estamos en la misma. No, señor. No cambia. Bueno, entonces déjenme a ver pues qué hacemos. Ah, sí. Yo no pasó nada. Ah, sí. Ahorita, ese es el fondo del cual. ¿Qué dice? Angiotensina. Esto. Sí. Listo. Aquí pasas. ¿Alcanzan a ver ya la angiotensina allí o no? Ah, bueno, perfecto. Mira acá, mira aquí, pero no lo vayas a ver. Pero yo tengo una imagen ahí por la posición. Tienes que darle la flechita para cambiar de posición. Bueno, entonces, angiotensina. Bueno, aquí abajo está el mecanismo de cómo se lleva a cabo eso. Ahí volvemos a lo que habíamos mencionado. ¿Quién me puede explicar ese gráfico que está ahí en ese recuadro abajo? Entonces, general ya dijimos, ahí está escrito qué hace ahora. ¿Qué es lo que ocurre allí entonces? ¿De qué manera pasa la luz tubular al intersticio de la angiotensina 2? ¿Qué es lo que ocurre? Ese gráfico, a ver, ayúdeme con ese gráfico, alguien, por favor. ¿Qué es lo que ocurre allí básicamente? Ahí está clarito, está dicho entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí opera un mecanismo, un intercambiador, que es sodio por potasio. Ahí aparece, entonces, ¿qué va a pasar? Se promueve hacia el líquido intersticial la salida de sodio y la entrada de potasio. Eso es lo que promueve en cierta manera. Y también promueve la entrada de sodio a través de un cotransporte con el bicarbonato. Esos son los mecanismos grandes de la angiotensina 2. Me parece a mí importante que los tengan en cuenta, pero fundamental. ¿Qué es lo que hace la angiotensina 2? Ya habíamos dicho entonces respecto a las arterias aferentes qué es lo que pasa. Entonces, conclusión, aumenta la absorción de sodio y agua, estimula la secreción de aldosterona, estimula la sodio-potasio en el sistema tubular, estimula ahí como aparece la sodio hidrógenos en el túbulo contorneado proximal y estimula el cotransporte entre bicarbonato y sodio en la membrana vasolateral. Esa es la forma como hace eso. ¿Está claro ahí eso? ¿Me alcanzan a escuchar o no? ¿Sí o no? Me volví a quedar solo. ¿Sí me escuchan o no? Sí, doctor, sí, doctor. Ah, bueno, pero como yo... Sí, pero señor. así de pronto, de hecho, a ver, como si de pronto alguien hablara, pero no. Bueno, listo. Aquí tenemos la DH. Entonces, la misma historia. ¿Qué diferencia la ADH con relación a la aldosterona y con relación a la angiotensina? ¿Qué no hace la ADH? Una reactor de sodio. La ADH no tiene que ver mayor cosa de manera indirecta con el sodio. La ADH fundamentalmente tiene que ver con la reabsorción de agua. Entonces, ¿qué hace?
aumenta la permeabilidad del epitelio tubular, en el túbulo conternado distal y en el colector. Ahí está esa gráfica ahí que se puede ver en el lado contralateral, que es como el mecanismo de acción de cómo se lleva a cabo todo ese proceso. Efecto neto, conservar el agua. Ahí están los receptores B2, bueno, ahí está como el mecanismo de acción para que ustedes lo revisen de manera pues como muy clara. Importante es aumentar la permeabilidad para aumentar la absorción de agua. ¿A través de qué mecanismos? Ahí está. A través de los receptores B2, también activa MP cíclico, es decir, y promueve que se generen o se activen apasporinas para que ingrese el agua hacia el líquido intersticial, que es lo que habíamos mencionado antes. Bueno. Ya habíamos mencionado también algo de la petro atlético atrial, que lo tenemos ahí, entonces que no vamos como a discutir mucho con él. Pero sí hay algo que ahí aparece que dice que secreción de renina y por lo tanto la formación de angiotensina 2 baja la abscisión tubular con el péptido natriurético atrial. Acá están entonces como los mecanismos muy generales, que son los que ya conocemos entonces. La forma de cómo se generan esos procesos pueden ser, ahí aparece, la vía transcelular, que son las ratosunturas. La vía transcelular, ¿a qué hace alusión? ¿Qué diferencia hay vía transcelular y paracelular? Trans es atravesándola y para es por los laditos. Por los laditos. Para por los laditos. Y permeabilidad celular es por el centro, ¿qué? Uno por el ladito y el otro por el centro. ¿Cómo es la cosa así con eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Sí, porque cuando yo digo, ¿cuál es el mecanismo? Mejor dicho, ¿cómo se explica la permeabilidad transcelular? ¿Y cómo es la permeabilidad paracelular? ¿Qué diferencia hay entre La uno y otro? transcelular atravesaría las dos membranas, la membrana basal y la membrana apical, mientras que la paracelular pasaría por la membrana lateral y por la unión estrecha. Es decir, que se vale de la presencia de uniones estrechas. Bueno, eso no, como que aquí también está entonces lo de los transportes, que yo creo que no nos vamos como a desgastar mucho en eso, creo que eso también ya lo vieron, en fin. Generalmente pues hablamos de difusión simple, facilitada, ya lo dijimos, en fin. El transporte activo primario, secundario, contragradiente, que ya era yo creo que eso pues vamos a meternos como mucho en toda esa parte pues de tipo de cosas. Bueno, entonces para que avancemos un poquitico. Bueno, sí que algo por acá, para que lo tengamos en cuenta, y son los transportes máximos. Ya habíamos dicho eso. ¿A qué hace alusión el transporte máximo? ¿A qué hace alusión a eso? ¿El tema máximo qué es? Como la capacidad máxima de reabsorción. Exactamente, ya hemos dicho que hay, sobre todo hemos mencionado mucho lo relacionado con la parte de la glucosa para no repetirlo ahí. Entonces ahí están los transportes máximos, ahí abajito tenemos la creatinina, el ácido úrico y el paraminopúrico, que es lo que les pedí el favor de que leyeran. Cuando yo digo, por ejemplo, para el caso de la creatinina que tengo 18 miligramos por minuto, ya, ¿qué estaría diciendo eso? Cuando se supera el T máximo, ¿qué está pasando a nivel sanguíneo? Con la concentración. ¿Se eleva, se dispara? Se eleva, se eleva. Es que básicamente es eso. El T máximo queda demostrado por aumento de los niveles séricos, pues. Bueno. Aquí está lo de los solutos, que también lo mencionaba ahorita, señor. Que es que estuve leyendo algo como de un slice, como un momento en el T máximo en el que puede alcanzar su máxima reabsorción, pero sin alcanzar los niveles máximos del soluto. Pero, o sea, es algo que yo no entendí. Es como un splay, algo así, un slay, un splay. Me repito otra vez, a ver. Es que en la curva de reabsorción del Tmax, Sí.
según la concentración del soluto en el túbulo, Sí, él tiene una correcto. capacidad de reabsorber y pues tiene un tope, sino que él va subiendo como exponencialmente y llega un momento en que coge una Sí, sí, curvita. sí, es correcto. Esa- ese, Listo. ese punto, yo no sé cómo Lo que pasa es interpretar que eso. eso se interpreta de la siguiente manera, dependiendo de la funcionalidad de las nefronas. En otras palabras, es decir, si tienen un funcionamiento de un 100%, ese mecanismo que usted dice se va dando, pero si el funcionamiento no es adecuado, hay menos neuronas para hacer ese trabajo. Casi que uno diría, voy a mencionarlo, uno puede tener T máximos para el caso del paciente con una lesión renal, porque no tengo la funcionalidad integral de todas las nefronas. Entonces, en ese caso, cuando no funcionan todas las nefronas, pues eso sí puede pasar. Y lo otro es que se va alcanzando, pero ahí hace alusión a eso, a la capacidad funcional total del riñón. Cuando no hay funcionalidad total del riñón, ese riñón es mucho más susceptible y mucho más lábil a que el T máximo de pronto se pudiera dar como antes del tiempo. O antes del tiempo, no, antes de la concentración más bien. Porque como no están todas las neuronas funcionando, entonces es más fácil que ese tipo de situación ocurra cuando tengo un funcionamiento normal. De hecho, yo no puedo esperar en un paciente con un compromiso renal importante que tenga hiperfiltración. La puede tener inicialmente como mecanismo compensador, pero después ya no la tiene. ¿Cómo hacer hiperfiltración si no tiene todas las neuronas funcionando? Entonces, para parar de hiperfiltración, hablo de todo el sistema de las neuronas que estén funcionando todas en su momento. Que repito, eso es temporal. Pero cuando yo tengo una lesión cualquiera que sea, yo no puedo tener hiperfiltración, es que no las tengo todas funcionando. Y el T máximo se relaciona en que, en otras palabras, se puede elevar de manera más temprana cuando no tengo una integridad total del funcionamiento de las neuronas, de las nefronas, perdón. Aquí está lo de paracelular, que lo hemos visto ahorita, dice que las células tubulares renales están juntas por una membrana, por uniones estrechas. Entonces, dice que va a pasar por vía transcelular y por vía paracelular. Esto es importante como para pequeñas moléculas, inclusive algunas de ellas lo pueden hacer a través de ese mecanismo, fundamentado pues en esas uniones. Es decir, mire, aquí nos estamos saliendo de los mecanismos de transporte a través de la membrana. O sea que estos son otros mecanismos de la resorción. Si yo les dijera que me dijeran 5 mecanismos de reabsorción, ¿sabes qué me dirían a mí? Profe, el Señor, cotratransporte de aminoácidos bueno, y sodio. listo. Entonces sería cotratransporte, la vía paracelular, la vía transcelular. Y se nos queda uno por allá que les mencioné que también para el sistema se utiliza de alguna manera. ¿Cuál La es ese? coprina también para el agua. Bueno, y recuerde que hablamos también por allá de un mecanismo pues, que se les lava con las proteínas de cierta forma para que pasaran a la célula. ¿Cuál es ese mecanismo? Que inclusive se puede dar con las proteínas, la endocitosis. Bueno, acá está. Lo mismo, reabsorción entonces del epitelio tubular hasta el líquido intersticial, transporte activo primario, bueno, eso yo creo que no lo podemos en este caso lo repitamos. La endocitosis, moléculas grandes que requieren energía. Esto es, la reacción sobre todo de algunas proteínas, entre otras como ahí aparece, como es el caso inicial. Yo diría una cosa entonces, cuando uno evalúa al paciente con un compromiso de una hipertensión arterial, primero evalúa lo que tiene que ver con la presencia de microalbuminuria, pero en el paso del tiempo habla ya de albuminuria. ¿Por qué en el pasar del tiempo? Mejor dicho, porque yo no detecto inicialmente en el paciente con una diabetes mellitus no controlada a niveles elevados de albúmina, inicialmente. ¿Por qué primero mido microalbuminuria? ¿Por qué la microalbuminuria aparece de manera temprana en los pacientes con nefropatía diabética o en los pacientes hipertensos? Profe, o sea, podría ser porque como ya tienen diabetes va a haber una hiperglicemia. Entonces, como va a haber una hiperglicemia, va a haber una T máxima de glucosa Sí, superada. pero hay un Entonces, detalle ahí pues, importante. Es que inicialmente hay una pérdida, cuando yo digo microalbuminuria, una pérdida de albúmina. pero A entonces propósito, como está esa cantidad de glucosa también puede la afectar la barrera de microalbuminuria, ¿en qué valores filtración. está de proteínas? Mayor a 150 miligramos por decilitro. Más o menos. Y cuando yo hablo de albuminuria, Albuminuria, es que
era como 100, mayor a 100. Es que sí era mayor Bueno, a 100 miligramos por bueno, decilitro. quiero que se averigüen eso, microalbuminuria, en qué valores está, y la albuminuria a partir de qué valores está, porque ese es un seguimiento importante para un paciente con un compromiso de su función renal que la podemos evaluar nosotros. Bueno, acá está hasta la tensión arterial que no nos interesa. Quiero que revisemos acá de manera muy rápida algunas de las expresiones de lo que es el aclaramiento, bueno, en fin, cosas de ese tipo. Esto simplemente creo que vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta de alguna manera. Importante es que la mayoría de ellas tenemos aspectos tales como la depuración de creatinina con el flujo plasmático renal y algunas expresiones matemáticas que hay allí. A mí que me interesa fundamentalmente que tengamos como claridad cómo se calcula la carga filtrada, cómo se calcula la depuración de creatinina, que es importante. Aquí también está arriba el flujo plasmático renal que ya lo hemos calculado y lo hemos mencionado alrededor de cuánto es el flujo plasmático renal. Una cosa es el flujo sanguíneo renal y otra cosa es el flujo plasmático renal. Les estoy preguntando cosas que les voy a preguntar en la evaluación, les cuento. O flujo plasmático renal es el mismo que flujo sanguíneo renal. No, es diferente. Es diferente, listo, güey. Eso está, y ya saben que eso es diferente. ¿Cuánto es el flujo plasmático renal? ¿Cuánto? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Aquí está lo que les muestro. Lo de la... Profe, el flujo plasmático renal es 605. 605. ¿De dónde sale el 605? Es el 20% del gasto cardíaco. Bueno, o sea, a ver, cuando sí, uno entra al glomérulo va a ser el 20% de lo que se filtra, ¿sí? El 20% de lo que entra al glomérulo. Sí. Y ese va a ser el flujo plasmático renal porque es solamente el plasma. Porque cuando se filtra es el plasma. Y eso da 605. ¿Cómo hallamos eso? ¿Multiplicamos cuánto por cuánto? 55 por ¿Pero 55 qué es? Pues es que 55 equivale a que el plasma es como la mitad de la sangre. Bueno, ¿sí? el La sangre 100%, total, el 100% tenemos formado en la sangre que va a ser plasma y elementos form, ¿cierto? Entonces el plasma es el 55%, pero el 100% van a ser células de la sangre. Entonces vamos a multiplicar eso, ¿por qué? Por la tasa de filtración glomerular y vamos a obtener entonces 605 mililitros. ¿Y el flujo sanguíneo renal es de cuánto? ¿El flujo sanguíneo renal es de cuánto? Profe, es de 1.1 litros. Sí, exactamente, que es lo del gasto cardíaco. Bueno, esta gráfica para mostrarles acá. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo? Para mostrarles el mecanismo de la autorregulación como tal. Eso ya lo hemos discutido nosotros. Acá está el mecanismo este grande que ya lo hemos dicho de retroalimentación tubuloglomerular, para no repetirlo. Entonces, miremos lo que pasa con el aumento de la presión sanguínea y con la parte de del filtrado, que ya de alguna forma también lo habíamos dicho. ¿Alguna inquietud con esa gráfica o no? Bueno, si no hay, seguiremos. Listo. Acá está también el intervalo de regulación que las tenía por allá. Lo mismo, entonces, cómo se autorregula dependiendo de cómo se mueve. Y miren que abajo teníamos la duda, ayer me hablaban de que si eso era sistólica o no. Ahí debajito dice, presión sanguínea de la arteria renal, o sea, presión arterial media. Entonces, ese valor que lo mencionamos ayer, no es presión arterial sistólica, es la presión arterial media. Bueno, listo. Esto aclaramiento de plasmático es básicamente como la depuración de creatinina, que ya habíamos dicho. Comparamos el volumen que tiene en orina por la concentración de... Bueno, en otras palabras, yo les dije, depuración yo la puedo calcular, medida o calculada. Esta es la que yo hago medida. Entonces, para saber eso, que es básicamente conocer cuánto es el volumen
del cual se libera una sustancia, básicamente lo hacemos desde eso. Yo puedo conocer el flujo urinario en el paciente, sí, cuánto orinas, listo. Le mido la concentración urinaria. Si yo les digo, ¿cómo sería la expresión para calcular la presión de creatinina de la inulina? Pues lo que voy a mirar, me interesa saber cuánto fue el volumen de orina, es decir, cuál fue el volumen de orina suficiente y necesario para depurar esa sustancia. Necesito contener la concentración en orina, necesito contener la concentración plasmática. ¿Por qué yo hago relación entre concentración plasmática y concentración urinaria? Porque necesito saber la diferencia entre la concentración plasmática, qué volumen necesité para poder tenerla en orina. Es básicamente eso. Eso es lo mismo que hablar de depuración de creatinina, que ya dijimos que calcular cuando utilizamos la fórmula y medida cuando lo hacemos de esta forma. Bueno, quedamos ayer entonces con algunas de esas elementos importantes relacionados con la reabsorción. Ahora sí yo los escucho. ¿Qué pasa en el túbulo proximal? Profe, hay una abundante reabsorción de agua y también de ciertos solutos como la glucosa, el sodio, el potasio, el correcto. bicarbonato. Este gráfico creo que eso sacaba como de, me parece que es de Gator. Ahí está clarito eso. Entonces, ¿qué está pasando allá? En la filtración, dijimos que todavía tiene que pasar por allí. ¿Qué pasa en el túbulo contornado proximal? Entonces se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Y se secretan hidrogeniones y ácidos orgánicos y bases. ¿Por qué debe haber esa influencia? ¿Por qué debe aparecer? Bueno, ¿por qué también se da la secreción allí? Si yo aumento la reabsorción y mire que trato de mantener ese balance isosmótico, pues lo que hago es permitir la secreción de ciertas sustancias al túbulo. ¿Con qué objetivo? De tratar de mantener un equilibrio isosmótico allá. Ahí está claro entonces. ¿Y qué es lo que realmente está claro? Que necesita una gran cantidad, como ahí aparece, en el túbulo contorneado proximal, una gran cantidad de energía. ¿Y una gran cantidad de energía para qué? Para llevar a cabo esos mecanismos de absorción. Y el 65% de sodio y agua filtrados se llevan a cabo en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué ocurre allí? Que los mecanismos van a ser diferentes dependiendo para absorber sodio que para absorber cloro y absorber bicarbonato. Son diferentes, pero importante eso en el túbulo contorneado proximal. Aquí está claro. Otra vez lo mismo. Alta capacidad de absorción activa y pasiva, elevado metabolismo, borde de cepillo muy extenso. El sodio es transportado diferente entre su secreción proximal. Bueno, ¿qué es lo que hay allí con eso que me parece a mí que es importante? Que ya lo hemos mencionado, y es que si tiene cargas negativas se va a reabsorber, o es el cloro y el bicarbonato, por el tamaño que tiene. Entonces no se va a limitar la reabsorción por la carga, sino la reabsorción por el tamaño de la molécula. Bueno, bajo esa condición, entonces diríamos nosotros que en el túbulo contorneado proximal está baja la concentración de sodio, está baja la concentración de glucosa, de bicarbonato, porque se está generando un proceso de resorción en el túbulo contorneado proximal. Los mecanismos de acción pues van a cambiar de alguna manera dependiendo. Una cosa es cómo se reabsorbe sodio y otra cosa es cómo se reabsorbe el cloro. Bueno, acá está. ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos? Y miren la gráfica de abajo cómo van disminuyendo. Se lo acabo de preguntar y se lo repito. ¿Por qué se hace necesario que haya secreción hacia ese nivel? ¿Por qué no dejan solo que el túbulo contorneado proximal haga resorción? ¿Cuál es la razón para eso? Mantener el gradiente osmolar. Claro, mantener el gradiente osmolar. Mire que vea, se están secretando ciertas sustancias que la idea es tratar de mantener ese gradiente osmolar y aparte de eso mantener las cargas. Recuerden que dentro de la membrana las cargas son positivas, perdón, son negativas y por dentro, a ver, son positivas por fuera y negativas por dentro. Entonces tratar de mantener eso, tratar de mantener esa electroneutralidad. Profe, pero entonces sirve para concentrar, para poder que Pues se mantenga no, el gradiente y siga de alguna funcionando. manera, para mantener el balance isosmótico.
Básicamente es Ok. para mantener el balance isoosmótico. En ese gráfico de abajo está pues muy claro lo que está sucediendo. Entonces, yo preguntaría, si uno se fuera a inventar un diurético osmótico, un diurético cualquiera que sea, ¿dónde lo pudiese poner a funcionar? ¿En qué parte? ¿Dónde tendría la mayor opción un diurético? En el túbulo proximal, profe. En el túbulo proximal, claro. Si está la mayor cantidad de absorción, lo pongo en el túbulo proximal. Y así es evidente que está en el túbulo proximal. Bueno, mecanismos de acción, ya como que lo habíamos dicho. Bueno, aquí está la misma historia que este gráfico que aquí está, lo acabamos de ver. ¿Cómo están los solutos en el túbulo contornado proximal? Miren ustedes entonces paulatinamente cómo van poco a poco bajando en la medida en que la absorción se va haciendo mucho más lenta. Y cuando llegamos del 100%, entonces ya viene una caída de aminoácidos, de glucosa y de bicarbonato en el túbulo contornado proximal. Entonces vuelvo otra vez. Si hay un compromiso importante en el túbulo contorneado proximal, pues obviamente sustancias se van a tratar de elevar en sangre. Pero mire que aquí arrancamos antes que me llama la atención y es con esta parte. Secretan fármacos o toxinas peligrosas, bueno, penicilina y salicilatos. ¿Por qué cree que esas sustancias se comienzan a secretar tan temprano? ¿Qué se busca con eso? ¿Qué buscamos con ese tipo de cosas? A ver. Bueno. Secretar entonces, la mayoría de las toxinas se secretan hacia allá. Repito, para que se secreten, esas sustancias son aquellas que el organismo considera que requieren que no estén en la sangre, que se requieran como eliminar. Bueno. Acá está. Hay la asociación del transporte para el caso del sol, el transporte pasivo de urea. Miren lo que está ocurriendo al interior del túbulo, lo que se está dando hacia allá. Yo creo que pues ahí no tenemos mayor problema pues con relación a eso. Bueno. Importante también acá tener en cuenta lo que está pasando con la urea, que yo creo que vale la pena que se revise bien ese mecanismo de la urea que lo vamos a discutir posteriormente. Bueno, ahí lo que está pasando entonces con la parte importantísima de la urea. ¿Por qué es importante la urea? Ahí aparece. La urea se va a absorber, obviamente, en compañía del sodio, sigue al agua y el mecanismo importante es tratar de mantener la concentración o el balance isoosmótico. Y ya lo dijimos que es lo que está realmente pasando allí hacia ese nivel. Creo que esta gráfica es muy ilustrativa. O sea, créanme que avanzamos en el túbulo, va a disminuir la concentración de solutos. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué pasa con la osmolaridad? ¿Qué va a pasar? ¿La osmolaridad cae o no cae? Si yo estoy disminuyendo, porque estoy aumentando la absorción de sodio, de cloro, de agua, ¿qué pasa con la osmolaridad? Disminuye, Va a disminuir la osmolaridad. ¿Y por qué disminuye la osmolaridad? porque aumenta la absorción de sodio. Aumenta la absorción de sodio. Pero mire que la misma proporción con la absorción del agua. Insisto nuevamente en la importancia, como ya aparece, lo que va a pasar con la urea. ¿Quién trata de mantener ese balance isoosmótico de alguna manera hacia el interior? La presencia de la urea. La urea es fundamental de cierta manera para tratar de mantener ese balance isoosmótico. Mire que finalmente por allá, ya en la etapa ya como final, ya tenemos la absorción de urea, pero inicialmente la urea en la etapa, pudiéramos decirlo, inicial en el túbulo, no hay una absorción pasiva muy grande, con el ánimo de decir, cuando se lleva a cabo eso, no queremos bajar tanto la concentración isosmótica
al nivel tubular. Entonces, la reabsorción, aunque a pesar dice que el 65%, cuando se va haciendo y se va descendiendo, finalmente la que se resuelve es más la urea. Pero ¿qué va a depender? Ahí estamos diciendo que depende del sodio resorbido, depende del agua. Mire lo que aparece. La urea en la luz tubular es mayor que en la del LEC. ¿Por qué razón? Porque la urea es como el colchón, lo que permite amortiguar que tengamos un balance más o menos isosmótico relativamente dentro del túbulo. Y por eso se deja al final para poderlo resolver, pero no se resuelve de entrada, pues. Ahora lo que va a pasar en el túbulo contorneado proximal. Bueno, ¿qué hay allí? ¿Quién me explica esa gráfica, por favor, allí? Lo que pasa en el túbulo contorneado proximal. Pregunta, en el túbulo, eso es lo que vamos que lo van a revisar, en el túbulo contorneado proximal, ¿se continúa la reabsorción de sodio o no? ¿Cuál es el mecanismo de acción para la reabsorción del sodio en el túbulo contorneado proximal? Ahí está con esa gráfica. La bomba de potasio. La bomba sobre ahí está claro. 3 sodios y van a salir, ¿qué? 2 potasios. Entonces, el mecanismo fundamental de reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal corresponde a la bomba sodio potasio ATPase. Miren lo que pasa con la urea, lo que pasa con sustancias solubles. ¿Pasan a través de qué vía? Se lo dijimos ahorita. Esa gráfica, ahora la vimos ahorita en eso. ¿Por qué vía están pasando? No, eso no lo leyeron, muchachos. Profe, transcelular. Es que la gráfica es clarita. Profe, es que se me apagó el micrófono, pero le estamos diciendo acá todos juntos. Sí. Bueno, si quieres cerrar Profe, por favor. Bueno. No, profe, estamos acá y el agua, ¿cómo pasa a través de acuasporinas? Pero miren cómo pasa el cloro. ¿A través de qué ya pasa el cloro? Paracelular. El cloro pasa a través de ella paracelular y dice que otros aniones. Sí, otros aniones. Para mostrarles cómo lleva a cabo ese proceso. Bien, listo, ahora sí. Para que vayamos concluyendo cosas aquí en este momento. Ahora sí. ¿Qué pasa en el segmento descendente fino del asa de Henle? ¿Qué pasando allá? ¿Qué característica tiene ese segmento fino? ¿Qué pasa ahí? Cuéntenme. En que se reabsorbe solamente agua para aumentar la concentración de los solutos. Exactamente. Mire que si yo le pregunto dónde está el mayor número de mitocondrias en el sistema tubular, me tendrá que decir el túbulo contorneado proximal, porque aquí hay muy poco mecanismo, es decir, no son muy activas, es decir, el asa de Henle, ¿cuál es el papel fundamental del asa de Henle? Absorber agua. Absorber agua, tratar de mantener el mismo equilibrio osmótico. Mejor dicho, ahí la pobre del paseo, la pobre de la familia, es el segmento descendente. La porción descendente de la asa de Henle, ese es el pobre de la familia. Entonces, solo se relaciona en gran parte, mire que dice que tiene pocas mitocondrias y mínima actividad metabólica. Ahora sí, vámonos a la porción ascendente del asa de Henle. ¿Qué está ocurriendo en la porción ascendente del asa de Henle? Ahí está muy clarito. Se reabsorbe, dice que el 25%, entonces 65 y 25, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto hace 65 más 25? No saquen la calculadora porque daría hasta pena, pues. En mis tiempos era 5 y 5, 10. Llevo una, 7 y 2, 9, 90.
O sea que el 90% de la absorción está ocurriendo entre el túbulo contornado proximal y la porción ascendente del asa de Henle. Ya el 10% opera a través de mecanismos hormonales y a través del sistema colector y el túbulo contornado distal. Ahí entonces se reabsorbe, ahí aparece la gráfica, se absorbe sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio, muy parecido al túbulo contornado proximal, solo que se secreta ¿qué? Hidrogeniones. ¿Y por qué será que se hace necesario secretar hidrogeniones? No voy a volver por acá. ¿Por qué se hace necesario eso? Mire que en el túbulo contornado, en la absorción del túbulo contornado proximal, también se secretan hidrogeniones. Entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué es importante eso? Mire que el organismo promueve una secreción importante de hidrogeniones para tratar de regular y mantener el pH. Se produce una carga, ustedes vieron eso, una carga. ¿Cuánta carga se produce de hidrogeniones? Alrededor, más o menos, ¿cuántos? ¿Cuánto es la carga filtrada de hidrogeniones? Pregunta de evaluación. ¿Cuánto es la carga filtrada de hidrogeniones? Bueno, ahí les dejo eso. Carga filtrada de hidrogeniones. Importante eso. Bueno, listo. Entonces lo que está ocurriendo acá, ahí dice capacidad de absorción de activa de sodio, cloro y potasio. ¿Qué característica tiene el segmento ascendente? Es impermeable al agua. Al agua. ¿Y cuál es la razón de que sea impermeable al agua? La presencia de oxígeno. Bueno, cuando aquí hablamos, ahí me dice el 25% me dice que en el interior del túbulo tenemos una concentración que es hiposmótica. ¿Por qué será hiposmótica? ¿Por qué será hiposmótica? Y lo acaban de decir ustedes. Si es impermeable el agua, ¿qué va a pasar? Se va a No va a concentrar. salir. No va a salir, se va a quedar, Concentrarse. van a quedar muy diluidas porque va a haber mayor cantidad de agua. Eso es. Esas son las formas para mostrar de manera indirecta cómo opera el mecanismo normal de cómo está ocurriendo con el mecanismo de contracorriente. No, muchachos. Ve, aquí está. Este gráfico sí que está bien interesante. Posición ascendente gruesa. ¿Qué está pasando ahí? Miren, su capacidad reabsortiva está muy ligado en otras bombas sodio, potasio, ATPasa. Pero hay una cosa interesante acá, y es que el sodio, recuerden que estamos hablando de la absorción de sodio, el 25%, si yo les pregunto a ustedes, sodio, estoy analizando un poquitico, mecanismos de la absorción del sodio, ¿cuáles son los mecanismos que garantizan la absorción del sodio? 3 mecanismos. ¿De las bombas? El de las bombas, sodio, potasio, ATPasa, correcto, 1, 2. Aquí opera un mecanismo de ¿qué? ¿Cómo se llama este mecanismo? Medida principalmente por un cotransportador de cotransporte. Un mecanismo entre sodio, cloro y potasio. Esos mecanismos de cotransporte, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Es multiporte. Bueno, pero ¿qué es lo que hacen entonces? Es facilitar la energía que va en un sentido con la energía que va hacia el otro. Ahí está muy clarito. Profe, pero ese es un cotransporte. Entonces, en ese cotransporte que... Cotransporte, ahí aparece. Listo. Sí, Cuéntenme. Aquí ese está cotransporte clarito. utiliza la energía Claro. de la bomba sodio-potasio. Claro. Es decir, es como facilitar casi que, a ver, ¿qué le digo yo? Como cuando se arrastra sobre el agua la canoa, ella deja atrás una energía y es aprovechar esa energía para ser utilizada como mecanismo de transporte. Ve, aquí están entonces, ¿cuáles son los mecanismos que hace que se permita la reabsorción del sodio? Aquí está entonces. Primero, a través de la bomba. Segundo, a través del mecanismo ligado a la absorción de cloro.
y ligado a la absorción de potasio. ¿Cuáles son las razones con relación a la salida de cloro? ¿Por qué el cloro interviene en esto? Lo que estamos generando es un mecanismo de cotransporte, pero ¿qué tiene que ver el cloro ahí con la absorción del sodio? Pregunta. Básicamente lo que hace el cloro es disminuir la cantidad de cargas negativas. Si el cloro logra salir, eso facilita la salida del sodio, porque hay menos cargas negativas. Recuerde que estamos viniendo acá, aquí estamos. El sodio entra básicamente de la membrana hacia la célula por cargas positivas, pero aquí lo que estamos tratando es buscar disminuir y atenuar las cargas negativas al interior. Y eso facilita la salida del sodio. Aquí se ve, es el lugar de acción de los diuréticos de asa, furosemida, bueno, sobre todo furosemida, en la porción ascendente. Entonces aquí opera el mecanismo de la bomba de potasio y opera el mecanismo de cotransporte. Y ya dijimos que es impermeable al agua y por eso queda un balance isoosmótico. Va el gráfico arriba pues para facilito para difusión paracelular a través de los espacios que se dejan. Mire que sobre todo es para entrar entonces algo de magnesio y algo de calcio. Es decir, mire que se recuperan por diferentes estrategias. En este caso la erosión del sodio, que luego la miraremos. En el túbulo distal, para ir terminando con esto. ¿Qué podemos decir en el túbulo distal? Profe, ahí funciona según la ADH. Claro, aquí opera sobre todo la acción con la ADH. Listo. O sea, la parte que estamos hablando acá de la resolución del sodio, cloro, calcio y magnesio va a ser en gran parte relacionado con la ADH. Listo. Aquí hay unas células dos tipos de células importantísimas para mencionar, que son las células principales y las células intercaladas. ¿Qué es lo que hacen las células principales y qué hacen las intercaladas? En las principales es donde actúa más que todo la DH. Bueno, ¿y las intercaladas? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? ¿Se acuerdan que cuando vimos la angiotensina dijimos que estimulaba cuáles células principales o intercaladas? Las células intercaladas, ¿qué promueven? La absorción de hidrógeno. Promueven reabsorción, de alguna manera. Por eso se vale un mecanismo para que sean estimuladas por aldosterona. Y las intercaladas. Ahí está en el gráfico. Entonces, ¿qué está pasando ahí entonces? Bueno. Mire que aquí hay una cosa importante a tener en cuenta acá. Y ustedes ven acá que entonces se promueve la reabsorción de sodio, de cloro, reabsorción de bicarbonato y algo de reabsorción de potasio. ¿Por qué reabsorción de bicarbonato? Porque el bicarbonato hay que aumentar su reabsorción para tratar obviamente de tenerlo para neutralizar los hidrogenones que hay allí. A este nivel entonces, fundamental la acción de la ADH. Vamos a ver si para que algo más. Su porción inicial forma el aparato justaglomerular. Ahí sí. El cotransportador de sodio-cloro reabsorbe el 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio. Es bloqueada por los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida y la clortalidona. El sodio absorbido es controlado por la aldosterona. Aquí aparece ese gráfico acá. Entonces mire que volvemos a lo mismo. Otra vez el mecanismo sodio-potasio ATPase. Pero importante, la salida de cloro. Lo que quiero preguntarle es, ¿qué tiene que ver la salida de cloro, la reabsorción de cloro para la reabsorción? ¿Y cómo sale ese cloro? ¿Cómo está saliendo el cloro en el túbulo contorneado distal? A través de bombas de cotransporte, paracelular o transcelular. ¿Cómo sale? Ahí les mostré algo pues para ayudarles.
Entonces, les queda pues entonces, ¿cuál es la importancia de la reabsorción del cloro en el túbulo contorneado distal? Que facilita la reabsorción de sodio. El sodio se reabsorbe por la bomba, ahí está clarito, por la bomba sodio TPAS. Pero miren que también hay salida de cloro. También se reabsorbe a ese nivel cloro. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, queda para que lo vayan leyendo. Aquí está la porción distal. Se compone, ya vamos a terminar. Células principales reabsorben sodio y agua y secretan hidrogeniones. Secretan potasio. ¿A quién se parecen las células principales? ¿Quién hace eso parecido a ellas? La aldosterona. Aquí dice que son el sitio de acción de los diuréticos celulares de potasio, la espironolactona y la eplerenona, que otros tienen que haber visto por ahí en farmacología, yo supongo. Eso es. También aparece la mielorida y el triantereno en la porción del túbulo contorneado distal. Bueno, ya también eso, ahí está. Bueno, yo creo que pues en aras de como para que terminar, bueno, aquí está en el túbulo contorneado la porción distal, células intercaladas, reabsorben potasio y secretan hidrogeniones. Y aquí dice que la reabsorción de agua está controlada por la ADH. Quiero clarito, ¿qué hacen las intercaladas, qué hacen las principales? Lo que ocurre allí. Yo creo que como para ir terminando ahí. Bueno, pues siempre nos queda esto ahí como en el aire cuando nos vemos así. Es mejor como verlo allá en vivo, pero vale la pena que se le hagan la lectura con relación a eso. Entonces, para efectos prácticos, ya en la próxima sesión, el martes no tenemos clase, ¿no es cierto? Para dicha de muchos, o casi de todos. ¿O no? ¿Sí me escuchan o no? No, doctor, ¿cómo se le ocurre? Para No. la tristeza de muchos. Bueno, entonces vayamos definiendo como cosas concretas. ¿Sobre qué va? ¿Cuáles son los temas grandes de la evaluación? Para que no sabíamos qué íbamos a estudiar, no sabemos qué hacemos, en fin. Generalidades del riñón, flujo sanguíneo renal, filtración, resorción y resorción, pues con lo que vimos en general de la resorción y lo que pasa, por favor revisen más en detalle cómo la reabsorción en cada uno de los segmentos del túbulo, el sistema tubular, cuáles son los mecanismos de acción, que ahí están básicamente, son como casi todos los mismos, no cambia sustancialmente. Mire que no hay una situación pues como muy grande con relación a eso. Eso es sobre lo que vamos a mirar. Y ya después, ya vamos a hablar de resorción de sodio, de potasio y de glucosa. Para ir cerrando esto, pues a ver, porque es que el tiempo también se va agotando. Bueno, entonces habíamos dicho que 1 y 2 de Vander, que me imagino, esta parte es de Gayton, pero también la pueden mirar de 3 Guerres. Y pues naturalmente las poquitas cosas que en clase se dicen. Van algunas preguntas como de ese tipo, que yo creo que, pues, a ver, pues importante para mí es lo que ocurre como en cada segmento. Y pues sí, tener en cuenta algunos de los mecanismos de acción, cómo se lleva a cabo eso. Bueno, yo no sé qué inquietudes hayan ahí con relación a eso. No sé. ¿Qué me puedan decir? Bueno, y si no, muchachos, entonces dejamos ahí. Listo. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Igualmente, hasta Gracias, luego. doctor. Feliz día, pues esperamos que de los días que Doctor, hayan despertado. doctor, evitemos ver clases virtuales, por favor, las No, odio. porque es que sabe, ¿por qué razón? Porque es que era que ayer no estaba, por dicho, no estuve ayer en Armenia. Profe, pues si la pero llama, entonces como dijimos de Vander sería el capítulo 1 y 2. Y pues ver la parte de reabsorción de 3 Guerres o incluso
sí, en Bander se puede intentar, aunque principalmente en 3GR. Me parece que Doctor, 3 piense que... ¿Ah? No, nada, sigue diciendo. Bueno, sí, me parece que 3GR. Entonces no nos enredemos. 3GR, que ahí donde está toda esta parte, y las de Bander. Bueno, Lo que pasa es profe. que yo sé que para acá esto no es muy efectivo, pero tampoco los escucho como se quedaran por allá. Cada vez se confirma más esto que aparece en sesiones de espiritismo. No, Dore, es que sabe que además por la virtualidad no puede molestar a Sebastián, o sea, piensen en No, eso. no, 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 no es eso, no, 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 no. Es una condición Profe, muy superflua, muy de otro tipo. Señor, para que vea Sebastián que lo mire, extraña, doctor. para que vea señor. que todos sí vinimos, todos nos ¿Me conectamos, van a mandar una foto o qué? interactuamos. En Claro. efecto, en Sí, efecto. Prendamos la cámara, Ya, vengan todos. Sí, prendamos. ya prendemos la cámara para que digamos, hola, ¿cómo están? Venga, vengan para acá. Ah, vamos para Vea, allá, doctor, vamos. todos estamos aquí en la cafetería. En la cafetería. Así tiene tanta Hola. importancia el espacio académico que se puede ver en la cafetería. Ay, venga, Ya me cae usted. que no me veo. No, de seguro te ves, eres negro, Sebas. What the fuck. Sí, ve, doctor, nosotros somos juiciosos. Súper juiciosos. Bueno. Venga, ancle para verme cómo me veo. Ay, 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 Dios. Iconic. Bueno. Bueno, si nos está viendo Pues ahí más o menos. aquí absorbiendo vitamina D. Haciendo Bueno, fotosíntesis, profe. entonces yo creo que no son muchas preguntas, me imagino yo. No creo que pasen por ahí de 5. Muy poquitas, mentiras, no son muchas. El secreto de estado cuántas son, pero pues no acostumbro 30 ni 40. Parece que no puede ser así. Entonces quedamos en eso, muchachos. Por favor, revisen bien en detalle, aclaren los conceptos, que me parece a mí. Sigo insistiendo en aclarar los conceptos. Bueno, y listo, entonces quedamos en eso, muchachos. ¿Ustedes están por ahí cerca alguno de los chicos de respiratorio, no? Chao, Doc. Hágame un favor, hágame un favor. Chao, doctor. Bueno, ¿me hacen un favor? ¿Me escuchan o no? Sí, señor. ¿Por qué por favor le dice a un muchacho de los de la línea que por favor se comunique por el interno, como dicen en la radio? Pero ya la línea. Pero ahí está Ana, doctor, ahí está Ana que lo está escuchando. Ella es de la línea, ¿cierto? Pues ya no Pero está. que de la línea de otra línea, ¿no? De la profundización. Ah, no sé qué línea entonces, doctor. Bueno, entonces por favor a ver si con los de la línea nos podemos conectar entonces por ahí como, pues a la hora que es como a las 10 de manera virtual.